Nos encontramos ubicados en el área correspondiente al Museo Entomológico Francisco Luis Gallego, ubicado en el segundo piso del bloque 11 de nuestra sede de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. El Museo Francisco Luis Gallego lleva su nombre en honor a quien fue docente e investigador de nuestra institución, el profesor Francisco Luis Gallego. Este nombre del museo fue dado en 1967. El profesor Francisco Luis desde 1922 realizaba recolecciones de insectos en campo y para 1937 los empezó a organizar en algo que él denominó archivo entomológico. El museo cuenta con 5 tipos de colecciones, 3 de ellas ubicadas en la parte interna del mismo, que cuenta con las características adecuadas para su mantenimiento. Son la colección taxonómica central, la colección económica central y la colección de formas inmaduras. En la parte exterior del museo encontramos las colecciones didácticas, taxonómica didáctica y económica didáctica. Para conocer un poco más acerca del mundo de los insectos, les cuento que las personas que se encargan de este estudio se llaman entomólogos. La entomología es la ciencia encargada del estudio y la interacción de los insectos con el ambiente y con los seres humanos. Los insectos, al formar parte de la vida en este planeta, deben interactuar con los seres vivos y con otros organismos, como por ejemplo las plantas y diferentes microorganismos. Los insectos tienen hábitats que van desde el Ártico, las zonas tropicales e incluso algunos llegan a vivir en los intestinos de otros animales. Para conocer un poco más de los insectos, ellos están clasificados en unos grupos mayores denominados órdenes. Vamos a ver algunos de ellos. El orden Hymenoptera, la palabra Hymenoptera viene del griego hymen, que significa membrana, y pteros, que significa ala. Hymenoptera entonces significa alas membranosas. Dentro de este grupo de insectos encontramos lo que comúnmente conocemos como abejas, avispas y hormigas. Las abejas, como todos muy bien sabemos, son unos insectos que prestan muchos beneficios tanto al hombre como al ecosistema. Por ejemplo, en el hombre la alimentación es uno de ellos. Muchos hemos consumido miel, producto de algunas especies de abejas como la Apis mellifera. También otros productos que se derivan a partir de esta miel. Encontramos también las hormigas, muy estudiadas por sus relaciones y su capacidad de formar sociedades grandes. Esto nos ha permitido a los seres humanos conocer un poco más de esas relaciones que ellas generan. Dentro del grupo de las avispas encontramos muchas que son benéficas tanto para el hombre como para los cultivos. Ejemplo, algunos géneros de avispas son parasitarias de otros insectos, como por ejemplo algunos grupos como Braconidae, y por ello son utilizadas como controladores biológicos para insectos que son plaga. Dentro del orden Coleóptera encontramos los insectos que conocemos comúnmente como escarabajos o cucarrones. Los escarabajos o cucarrones tienen diversos hábitats, pueden vivir desde en el agua, pueden ser terrestres y se alimentan de la madera, de frutas, de materia en descomposición, es decir, son unos recicladores también y pueden ayudar en la naturaleza a la incorporación de materia orgánica. Algunos grupos de escarabajo son muy coloridos, sus tamaños grandes los hacen ser llamados las joyas de la naturaleza. En algunas culturas los escarabajos son sinónimos de grandeza y de fuerza. Por ejemplo, en el Japón los escarabajos son utilizados como mascotas. Los escarabajos que conocemos como los Hércules son gigantes. En Tailandia son muy conocidos las luchas de escarabajos. Cada persona lleva su escarabajo y apuestan por el mayor competidor. Hay unas especies de escarabajos que también los hemos de pronto visto o los conocemos, que son llamados los escarabajos estiércoleros o mierderos. Estos escarabajos, para cumplir parte de su ciclo de vida, necesitan del estiércol o de los excrementos de otros mamíferos. Pero aparte de que lo necesitan para formar parte de su vida y poner sus huevos dentro de estas bolas de excremento que forman, también le ayudan a la naturaleza en el ciclaje de nutrientes y la reincorporación de la materia orgánica a la misma. Dentro del orden Odonata encontramos lo que conocemos como libélulas y damiselas. Generalmente estas especies son de un tamaño gigante, pero se diferencian un poco. Cuando hablamos de libélulas, hablamos de las especies que son un poco más robustas,
con ojos tipo holópticos, es decir que prácticamente al observarlas vemos como si fuese un solo ojo. Y cuando hablamos de damiselas, las especies son un poco más delgadas, lo que las hace ver como unas damiselas. También hay una diferencia y es la forma como ellas despliegan sus alas. Generalmente las libélulas, si las observamos, despliegan todas sus 4 alas y las podemos ver muy bien, pero si vemos las damiselas, sus alas no se observan completamente, sino que están dispuestas sobre el cuerpo. Actualmente hay descritas aproximadamente 6.300 especies de odonnatas, aunque faltan muchas más por describir. En nuestro país se han adelantado muchos estudios de diversidad de estas especies y también la descripción de especies nuevas. Las libélulas y damiselas, para completar parte de su ciclo de vida, necesitan fuentes hídricas, charcos, lagunas, ríos, quebradas, etc., ya que las hembras ponen sus huevos en estas fuentes de agua y los estados inmaduros necesitan vivir parte de su vida allí. Sus características alimenticias, ellos son depredadores, tanto los estados inmaduros como las adultas. Dentro del orden Lepidoptera encontramos lo que conocemos como mariposas y polillas. La palabra Lepidoptera significa lepis, escamas, y pteros, alas, es decir, alas escamosas. Las mariposas son comúnmente conocidas y también muy estudiadas por su particular ciclo de vida. Hemos escuchado de la metamorfosis de la mariposa. La mariposa pasa por diferentes estados, desde huevo, larva, pupa y adulto. En nuestra universidad se han adelantado diferentes estudios de investigación en cuanto a las mariposas. Actualmente, para el departamento de Antioquia, se han hecho estudios, por ejemplo, en el páramo de Belmira, de la diversidad de mariposas que habitan en él. También se han hecho estudios en el municipio de Puerto Berrío para conocer un poco la diversidad de las mariposas, ya que hay algunas zonas que han sido intervenidas tanto antrópicamente y algunas otras han cambiado de ser bosques y han pasado a ser zonas agrícolas. Por ende, algunas especies pueden reducir sus poblaciones o incluso pueden ir desapareciendo de estas zonas. Por eso en la maestría, junto con el apoyo de la universidad, se han realizado estos estudios de diversidad. Actualmente también conocemos el número de especies que habitan dentro del campus de nuestra universidad. Son aproximadamente 40 especies y esto ha sido en conjunto con estudios de estudiantes de la maestría en entomología. Los estudios de diversidad de esas mariposas son importantes conocerlas para saber qué tipos de especies están en cada hábitat. Por ejemplo, las mariposas que encontramos en las zonas de los páramos son diferentes en cuanto a coloraciones y tamaños a las mariposas que encontramos, por ejemplo, en zonas más boscosas. Esto está dado a que las especies en los hábitats tienen diferentes tipos de competencias. De pronto en los páramos no tienen en dónde refugiarse o esconderse de las especies que pueden llegar a ser depredadoras de ellas. En cambio en la zona boscosa ellas pueden mimetizarse o pasar desapercibidas ante los depredadores. Dentro de la naturaleza también encontramos otros tipos de organismos, como por ejemplo los hongos entomopatógenos. Estos hongos están encargados de causar daños y lesiones a los insectos. Son organismos usados como biocontroladores en muchas áreas, como por ejemplo en la agricultura. Un caso conocido es el uso de un hongo llamado Beauveria bassiana para el control de un insecto llamado broca del café, que de pronto lo hemos escuchado. Afecta económicamente al cultivo del café y por eso el control biológico usando este tipo de hongos se hace una herramienta útil para el manejo integrado de estos insectos que son plaga. El uso de hongos entomopatógenos es muy favorable, ya que al utilizarlo para reducir poblaciones de insectos que son plaga, estamos evitando el uso de moléculas químicas que van a generar daños al medio ambiente, daños a otros insectos que son benéficos para un cultivo o que no causan ningún daño, y también estas moléculas pues llegan a causarnos daño a los seres humanos. Para conocer un poco más acerca del mundo de los insectos, ahora hablaremos de la clasificación de los mismos y así podremos entender un poco más cómo se relacionan entre ellos.
La clasificación es el arte simplemente de organizar cosas que comparten ciertas características en común. En la entomología, al igual que otras ciencias, a esta clasificación la llamamos la taxonomía, que es la ciencia encargada de clasificar y nombrar organismos, ya sea nombrarlos en géneros o especies. La taxonomía de insectos se encarga de su clasificación y su organización dependiendo de algunas características que tienen en común, generalmente características morfológicas. Cabe resaltar que dicha taxonomía puede irse modificando a través de los años dependiendo de las variaciones y los estudios de identificación y algunos cambios que se vayan presentando. Los insectos pertenecen al reino animal Phylum Arthropoda. La palabra artrópoda significa artros, articulaciones y podos, patas, es decir, patas articuladas. Este phylum es el que presenta mayor número de especies dentro del reino animal. Dentro de ellos encontramos los insectos, los arácnidos, los miriápodos y los crustáceos. Dentro del Phylum Arthropoda encontramos la superclase Hexapoda, donde su principal característica es poseer 6 patas. En este grupo encontramos la clase insecta y parainsecta. Los insectos se reconocen principalmente porque su cuerpo está dividido en 3 partes o tagmas, donde encontramos la cabeza, que a su vez alberga los ojos, las antenas y una parte importante que es los aparatos bucales. El segundo tagma es el tórax, donde encontramos las articulaciones como las patas y las alas, lo que les va a permitir volar y movilizarse. Y en el tercer tagma encontramos el abdomen, muy importante porque en él están contenidos los órganos reproductores de los insectos. La clase insecta se divide en 2 subclases, la subclase pterigote y apterigote, siendo su diferencia la presencia o no de alas. En la subclase apterigote, sin alas, encontramos algunos órdenes como Singentoma. Y en la subclase pterigote ya encontramos todo el resto de insectos que sí desarrollaron alas. Después de estas subclases encontramos la infraclase Paleóptera y Neóptera. Paleo hace referencia a antiguo y pteros a alas, alas antiguas. Aquí encontramos los grupos o los órdenes Odonata y Ephemeroptera. Estos insectos son considerados de los más antiguos de la clase, son estudiados en cuanto a su evolución y algunos patrones como el vuelo. Dentro de la infraclase Neóptera, Neóptera hace referencia a neo, nuevos, alas nuevas, encontramos todo el resto de insectos, que a su vez presentan 2 divisiones, la división exoterigota o hemimetábola o la división endoterigota o holometábola. Estas 2 divisiones lo que las caracteriza es el tipo de etapas de desarrollo que atraviesan para llegar hasta adulto. Por ejemplo, en la exoterigota o hemimetábola generalmente las hembras adultas generan huevos que luego pasan a un estado inmaduro y llegan a un adulto. Estos estados inmaduros pueden estar representados por ninfas o náyades, dependiendo de la especie en cuestión. Dentro de la división exoterigota encontramos algunos órdenes de insectos como los Phasmatodea. Dentro de los Phasmatodea encontramos lo que conocemos como insectos palo. Ellos tienen una capacidad de camuflarse en los ambientes. Dentro del orden Orthoptera encontramos lo que conocemos como grillos, saltamontes y langostas. Son insectos que generalmente poseen hábitos fitófagos, es decir, se alimentan de plantas. Esto conlleva a que cuando las poblaciones son muy grandes, estos insectos pueden llegar a causar daños y arrasar inclusive con plantaciones completas, por ejemplo de maíz o de sorgo. Actualmente también se adelantan muchas investigaciones en cuanto a las proteínas que generan estos tipos de insectos. Por ejemplo, es muy fácil en el mercado hoy en día encontrar harina de grillos, proteína de grillos e inclusive barras nutritivas a partir de grillos. Dentro del orden Mantodea encontramos las mantis religiosas, nombre que está dado debido a que sus patas delanteras generalmente están en posición como de orar, por ello pues se les llama así. Dentro del orden Blattodea encontramos las cucarachas. Generalmente son especies de insecto que para algunas personas causan repudio, pero que no siempre los papeles que cumplen son malos. En la naturaleza juegan papeles como la descomposición de la madera o de otros nutrientes.
Actualmente también se adelantan muchas investigaciones que tienen que ver con la proteína que ellas aportan. Entonces hemos escuchado la producción de harina de cucarachas, es algo que no está muy lejano y que ya no es tan ajeno a nuestras vidas. Dentro de los órdenes Envidina, Plecoptera, Zoráptera, Zocóptera y Tiráptera encontramos insectos de tamaños muy pequeños, que incluso algunos para verlos hay que hacer uso de estereoscopios o microscopios. Dentro del orden Envidina, una de sus características principales es que los insectos tienen en sus patas delanteras unas estructuras o fémures engrosados que albergan unas glándulas productoras de seda. Generalmente ellos usan estas sedas para moverse de un sitio a otro y formar túneles. Estos fémures engrosados les permiten ir hacia adelante o hacia atrás en dichos túneles. Dentro del orden Tiráptera, por ejemplo, encontramos lo que conocemos como los piojos de las aves, los piojos de los humanos. Dentro del orden Hemíptera encontramos los chinches o grajos. Estos insectos presentan una característica particular y es que su aparato bucal es de tipo picador-chupador en forma de un estilete. Poseen hábitos fitófagos, hematófagos, entre otros. Algunas de estas especies son plagas de diferentes cultivos, al alimentarse de las hojas, de los tallos o de las raíces, por ejemplo en café, en cítricos, en plátano. Otras especies también son transmisoras de enfermedades, como por ejemplo aquí encontramos el grupo de los triatominos, que son los insectos encargados de transmitir la enfermedad o el mal de Chagas. Otras especies también muy llamativas son los fulgóridae, que son especies de insectos que presentan unas coloraciones fuertes, que las utilizan para ahuyentar algunos depredadores. También encontramos algunas especies de insectos como las cigarras, que producen unos sonidos muy característicos. Dentro del orden Tisanoptera encontramos unos insectos de tamaños muy pequeños también, que generalmente son plagas de algunos cultivos, como por ejemplo las flores. Con este orden culminamos algunos de los grupos de hemimetábolos de la clase Insecta. Ahora vamos a hablar un poco de la división Endopterigote o holometábola. Dentro de este grupo encontramos insectos que en su ciclo de vida pasan por diferentes estados que van desde huevo, larva, pupa y adulto. En estos órdenes encontramos algunos como por ejemplo los megalópteros. Mega hace referencia a grandes, son insectos que generalmente son de un gran tamaño y que son conocidos como la falsa machaca. También encontramos el orden Neuróptera. Neuros hace referencia a nervios y teros a alas, alas con nervios, pero la principal característica de ellos es que son muy usados en el ámbito agrícola por sus capacidades de control biológico. Ellos pueden devorar otros tipos de insectos que llegan a ser plagas de algunos cultivos. Dentro del orden Coleóptera y todos los demás órdenes también encontramos otras clasificaciones, como por ejemplo familias, géneros y especies, e inclusive llegando hasta subespecies. La familia Curculionidae es una familia que es característica por ser plaga en algunos cultivos. Generalmente las larvas son las que causan dicho daño, por ejemplo en cultivos de aguacate, cultivos de plátano. Otras familias, como por ejemplo las Chrysomelidae, es donde encontramos los que conocemos como mariquitas. Hay muchas diversidades de colores y de formas dentro de este grupo. Díptera hace referencia di, dos y teras, ala, insectos con dos alas, pero no quiere decir que solo tienen dos alas, simplemente que su segundo par de alas quedó reducido a un apéndice llamado alterium o balancín. En este grupo encontramos los moscos, mosquitos, zancudos y moscas comunes. Son grupos que presentan diversidad de hábitats, como de hábitos alimenticios a su vez. Por ejemplo, sabemos que los mosquitos producen picaduras y que pueden llegar a transmitirnos diversas enfermedades. Las moscas comunes son a veces muy fastidiosas en el ambiente y también pueden ser plagas en otros cultivos. Generalmente, algunas de sus especies en estados larvales pueden llegar a convertirse en insectos plaga. Dentro del orden Lepidoptera, como también habíamos mencionado, se encuentran las mariposas, y una de sus características morfológicas también principales es la forma de su aparato bucal. Es de forma tubular, que lo pueden estirar para obtener el néctar de las flores y volver a contraer en forma de espiral.
Algunas especies de lepidópteras o microlepidópteros, como son conocidos los más pequeños, se han convertido en plagas en diferentes cultivos también, como por ejemplo el género Spodoptera en la caña de azúcar. Dentro del orden Trichoptera encontramos a los que se denominan antecesores de los lepidópteras. La palabra Trichoptera hace referencia a tricos, pelos y teros, alas, pelos en las alas. Agradecemos su compañía durante este recorrido, esperamos esta información haya sido de su total agrado y que haya quedado sembrada la semilla y la intriga por conocer un poco más del mundo de los insectos. No olviden que cualquier sugerencia o duda que tengan acerca de este recorrido pueden hacerla a través de nuestras redes. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.